Hola a todos, mi nombre es Laura Villazoel. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Su nombre es Brian Javier Lorenzano Hernández. Él nació el 19 de mayo de 1997. A sus 23 años cuenta con la carrera técnica en biotecnología, donde desarrolló proyectos de innovación en la industria alimenticia. Es técnico superior universitario en nanotecnología, área materiales e ingeniero en nanotecnología por la Universidad Tecnológica de Tecámac, en el Estado de México. Su desarrollo profesional lo ha llevado a participar en distintos eventos, seminarios y congresos. Es autor de 3 artículos de investigación, el primero basado en nuevas tecnologías de tratamiento de aguas residuales, el segundo relacionado a la aplicación de materiales fotocatalizadores y el tercero desarrollando simulación cuántica de estructuras complejas para aplicaciones en metamateriales. Un gusto estar contigo. Bueno, Brian, es todo tuyo. Puedes presentar. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad y la invitación que se realizó el día de hoy. Sí, en efecto, como mencionan, soy ingeniero en nanotecnología. Ahí tenemos unos cuantos proyectos precisamente relacionados muchísimo a la parte ambiental, algo relacionado también con la parte de simulación molecular y, bueno, algunos otros proyectos que realizamos en conjunto con lo que es la industria de la construcción, precisamente para la mejora de las propiedades de este tipo de materiales que ya estén directamente relacionadas con la construcción. Entonces, es un gusto poder estar el día de hoy, y muchísimas gracias. Como tal, esta es una de las presentaciones relacionadas directamente con nanotecnología y un poco de lo que son energías limpias. Vamos a estar hablando un poquito de algunos sectores de aplicación, algunos materiales que, bueno, son materiales avanzados que se utilizan mucho en la parte de restauración ambiental, un poco de los procesos de absorción y un poco de procesos de oxidación avanzada, que se utilizan muchísimo en la parte de semiconductores y, bueno, procesos fotocatalíticos. Como tal, bueno, esta es parte del contenido que se desarrolla dentro de la presentación. Vamos a mencionar un poco sobre la parte de introducción, algo que inicia prácticamente a partir del por qué se realiza este tipo de investigaciones. Y bueno, es que precisamente nanotecnología, energías limpias, pues son uno de los sectores energéticos que son muy importantes en la industria económica, no solamente en México, sino en todo el mundo, y que se presentan básicamente representan uno de los factores más predominantes en lo que es la parte económica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues como tal es que se generan distintos factores esenciales que van a desencadenar distintas actividades proactivas y que estas actividades como tal, bueno, pues van a ser consumidas para realizar algunos bienes, ya sea en los hogares, en la industria o en distintos sectores en donde nosotros pudiéramos tener un tipo de aplicación. Entonces, la energía renovable, bueno, pues sabemos que van a tener algunas fuentes. Las principales, bueno, pues son fuentes fósiles. Sin embargo, lo que tratamos de hacer aquí es de innovar ese tipo de energías y tratar de encontrar la manera de que no solamente sean fuentes fósiles o una fuente que pudiese contaminar, sino que nosotros pudiéramos innovar muchísimo la parte de obtener energía a partir de lo que es un recurso natural que ya se encuentra como tal en nuestro planeta. Nosotros podemos determinar cómo es el consumo de este tipo de energía y bueno, pues esta energía básicamente se clasifica en distintos sectores, en sectores como lo es el transporte, que entra muchísimo la parte de autotransporte, ya sea autotransporte aéreo, marítimo, ferroviario, eléctrico. Otro de los sectores, bueno, pues es la parte industrial, la parte residencial también, o la parte agrícola y finalmente la parte público y la parte comercial. Cada uno de estos sectores como tal tienen un distinto consumo. Estos consumos, bueno, pues dependen precisamente del tipo de sector en donde nosotros estemos aplicando como tal. Nosotros podemos observar que, bueno, pues uno de los consumos más grandes de energía que tenemos en el planeta, pues es muy relacionado directamente con la parte del transporte.
Y ese transporte, bueno, pues ya se subdivide en distintas clasificaciones que van relacionadas con ello. Posteriormente tenemos la parte industrial. Entonces, ustedes pueden observar cómo es el tipo de energía, o pues sí, más bien el tipo de energía que está utilizada en este tipo de transportes. Ustedes pueden ver cómo se utilizan gasolinas, cómo se utilizan naftas, diésel, querosenos, electricidad o gas seco. En algunos casos, por ejemplo, cuando ya hablamos de temas residenciales, pues se llega a utilizar leña, o gas licuado, ¿no? Que es muy utilizado precisamente en los hogares. Entonces, ustedes pueden visualizar cómo es el distinto consumo dependiendo cuál es el sector de aplicación al que nosotros estemos aplicando. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la parte de nanotecnología? Que bueno, pues lo que se trata de hacer es desarrollar un tipo de nanomateriales o tipos de nanomateriales como tal que generen una transición adecuada entre las tecnologías que utilizamos actualmente y las tecnologías que vamos a utilizar a futuro, de manera que bueno, pues estas puedan ser sostenibles y que puedan ser viables, hablando tanto económicamente, tecnológicamente, precisamente porque estas tecnologías tienen que ser accesibles, pero no solamente accesibles a un nivel local, sino también a un nivel un tanto macro, un nivel industrial, de tal manera que, bueno, pues presenten una alternativa que sea lo suficientemente segura. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que nosotros tratamos de combinar este tipo de nanoestructuras. Bueno, pues tratamos de hacer un desarrollo, a lo mejor puede ser una innovación entre un material orgánico, un material inorgánico. Todo esto, bueno, pues va a depender muchísimo de cuál sea la aplicación en la parte de nanotecnología ambiental. Finalmente, bueno, pues tenemos que esto nos va a dar una aplicación directamente con lo que está relacionado en ciencia, tecnología y, bueno, pues debidamente la investigación que se realiza en todo este tipo de proyectos. Como tal, ¿cuál es uno de los grandes detalles que surgen? Bueno, pues es que ¿en dónde vamos a poder aplicar este tipo de nanomateriales? Nosotros podemos determinar muchísimas aplicaciones en la parte de ambiental. Nosotros podemos observar cómo hay algunas localidades precisamente en donde las personas, bueno, pues se tienen que trasladar muchísimas distancias un tanto prolongadas para poder recurrir a algún tipo de recurso hídrico, de agua. ¿Y de dónde sale toda esta agua? Bueno, pues a partir de pozos. Entonces, estos pozos, como tal, el agua tiene un proceso de filtración natural. Sin embargo, no en todos los casos, bueno, pues la filtración se lleva a cabo de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que se trata de hacer? Que podemos colocar en este tipo de localidades algunos dispositivos que se conocen como nanofiltros. Estos nanofiltros, bueno, pues ayudan muchísimo en la parte de descontaminación del agua, precisamente para que no se puedan desarrollar algún tipo de enfermedades relacionadas directamente con virus o bacterias y que puedan infectar y desarrollar enfermedades en estas personas. Otra de las aplicaciones que se lleva a cabo, bueno, pues es en la parte de manantiales, estanques, lagos, en donde la actividad de contaminación, tipo de cuerpos hídricos, bueno, pues es un tanto grande. Hay algunos casos en donde ustedes podrían visualizar que como tal hay personas que viven muy cerca de este tipo de cuerpos hídricos y como tal ya están acostumbrados a vivir pues en cercanía de ellos. Algo un poco más actual o un poco más utilizado en la parte, a lo mejor en una zona un tanto más poblada, precisamente se trata de piscinas autolimpiables. Nosotros sabemos que el hecho de desarrollar una piscina, darle mantenimiento, pues es un tema un tanto complicado, precisamente porque toda esta agua, como tiene una exposición directa a lo que es la intemperie, el medio ambiente, bueno, pues esta agua comienza a recolectar ciertos microorganismos de manera natural y se contamina muy rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al momento de que desechamos este tipo de agua, bueno, pues estamos contaminando todavía mayores cantidades de agua y lejos de la que estamos utilizando pues en este tipo de piscinas. Entonces, ¿qué es lo que se realiza? Bueno, pues que en los interiores se coloca algún tipo de recubrimiento, un recubrimiento antimicrobiano, un recubrimiento fotocatalítico, precisamente que nos ayuda a limpiar esta agua y que al momento de que sea desechada, pues a lo mejor y no tenga cierto grado de contaminación elevado, o a lo mejor y podamos reducir los tiempos en los cuales cambiamos el agua, a lo mejor y de manera natural podemos cambiarla, ¿qué les parece? Cada 30 días, pero colocando el recubrimiento a lo mejor y puede ser desechada cada 60 días. Entonces,
el hecho de utilizar un porcentaje de 2:1, bueno, pues nos estaría ahorrando muchísima cantidad de agua que no estaríamos contaminando. ¿Alguna otra aplicación? Bueno, precisamente son en la parte de ríos o en el tratamiento de aguas negras. Nosotros podemos encontrar en esta parte como hay personas que literalmente ya se encuentran acostumbradas a vivir en recursos hídricos o cerca de recursos hídricos que tienen una gran cantidad de contaminación tanto física como orgánica a una escala pues microscópica o nanotecnológica, ¿no? A lo mejor una escala nanométrica. Entonces, no necesariamente tendría que ser una contaminación de basura pues grande, es decir, física, como botellas, bolsas, sino que, bueno, pues también podría tener algún tipo de contaminantes en una escala micro. Entonces, ¿cuáles son algunos de los principales contaminantes? Bueno, pues son pesticidas, tintes, pigmentos, algunos tipos de surfactantes que van relacionados directamente con los detergentes que nosotros utilizamos, toxinas o algún tipo de hormonas que prácticamente resultan de lo que es la industria farmacéutica, así como los antibióticos, bacterias, patógenos o virus que también se logran generar en el transcurso de este tipo de contaminación. Entonces, ¿cuáles son principalmente algunos de los métodos que se utilizan actualmente? Bueno, pues les voy a comentar rápidamente de dos. Uno es el proceso de absorción y precisamente se habla de un tema que se conoce como equilibrio de absorción, en donde, bueno, pues nosotros vamos a tener una fase que se conoce como una fase adsorbato, que es esta parte, y bueno, también tenemos una fase de adsorbente. Dentro de, bueno, más bien en medio de estas dos fases se encuentra una interfase, como tal es una superficie que es homogénea. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que en la fase adsorbato, como tal, nosotros tenemos una fase acuosa, es decir, tenemos a lo mejor agua, y en la fase absorbente es un sólido como tal. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que al momento de que nosotros sumergimos este sólido sobre agua contaminada, bueno, pues las partículas coloidales que están en esta agua contaminada se van a ir depositando sobre la superficie de nuestro material sólido, sobre una superficie que bueno, pues tiene que tener una superficie homogénea para que se pueda realizar este tipo de deposición. ¿Cómo se realiza? Bueno, pues por una diferenciación de cargas. Como si fuera un imán, todas estas partículas se sienten atraídas y comienzan a realizar una deposición sobre la superficie. Aquí como tal, pues es muy importante recalcar o diferenciar, mejor dicho, cuáles son los materiales que son absorbentes y cuáles son los materiales que son absorbentes. Nosotros conocemos como absorbentes cuando tenemos como tal un sólido, a lo mejor este sólido se puede sumergir en un líquido y como tal las partículas o las moléculas de ese líquido comienzan a ser absorbidas, es decir, comienzan a introducirse sobre la porosidad de nuestro material sólido, de tal manera que, bueno, pues el volumen que tenía nuestro sólido al inicio, bueno, pues va a comenzar a crecer precisamente porque estas partículas van a comenzar a formar parte de su volumen inicial. ¿Qué es la fase qué pasa con los materiales que son absorbentes? No sucede como tal esta penetración que existe en esta parte, sino que, bueno, las partículas se depositan únicamente sobre la superficie de nuestro material sólido. No ingresan a su interior, es decir, no ingresan sobre su porosidad, sino únicamente se depositan sobre su superficie. Por eso es que su superficie tendría que ser homogénea, precisamente para que no en ese tipo de porosidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el equilibrio de absorción? Bueno, pues que si el absorbente y el adsorbato como tal entran en un contacto directo en un tiempo que sea lo suficientemente grande, por así mencionarse, se va a establecer un equilibrio. Un equilibrio precisamente va a estar relacionado directamente con la cantidad de partículas que se van a estar depositando sobre la superficie de nuestro material sólido. Esta relación como tal se puede diferenciar o se puede reconocer mediante gráficas que se conocen como isotermas de absorción. Entonces, en esos isotermas de absorción vamos a poder conocer cuál es la cantidad de partículas que se están como tal depositando sobre la superficie y vamos a poder determinar cuál es la eficiencia como tal de nuestro material. Algo muy utilizado en esta parte de absorbentes como tal es el carbón activado. El carbón activado, las resinas poliméricas, son materiales que se utilizan muchísimo para crear este tipo de efectos, que es lo que sucede. Nosotros podemos observar
que como tal el carbón activado, bueno, pues tiene un cierto grado de porosidad. Podemos ver estas ramificaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando los contaminantes o los vapores con los cuales está en contacto nuestro material comienzan a depositarse, comienzan a introducirse sobre todas estas porosidades, de tal manera que llega una saturación? La saturación se refiere que como tal ya no va a haber espacios o huequitos en donde estas partículas contaminantes se puedan depositar y como tal, bueno, pues el carbón activado pierde su eficiencia. ¿Cómo se eliminan estos contaminantes una vez que ya están depositados? Bueno, pues se realizan mediante tratamientos térmicos, es decir, se mete el carbón activado, se mete a una temperatura como tal en un proceso de sinterizado, y una vez que se realiza el proceso de sinterizado se evaporan como tal estos contaminantes, de tal manera que la superficie, bueno, pues nuevamente queda limpia y se puede volver a sumergir a lo mejor en un líquido contaminante, y una vez que se sumerge puede hacer nuevamente el proceso de descontaminación. Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que a lo mejor en cierto modo el problema principal de descontaminación pues no se resuelve como tal al 100%, porque si nosotros tenemos partículas sólidas contaminantes, una vez que se satura el carbón activado, lo metemos al proceso de sinterizado y se evaporan, pues realmente únicamente estamos pasando los contaminantes de una fase a otra. Estamos pasando de una fase sólida a una fase vapor. Entonces, como tal, no se están eliminando al 100% los contaminantes en este tipo de procesos. Entonces, surgen a lo mejor algunos procesos innovadores, y precisamente dentro de ellos entra un proceso que se conoce como oxidación avanzada. Este tipo de procesos de oxidación avanzada utiliza lo que son materiales semiconductores. Cuando nosotros hablamos de materiales semiconductores, hablamos de una clasificación específica de los materiales, pero esta clasificación se realiza a partir de lo que es la diferenciación de sus distintos estados energéticos del material. Entonces, estos estados energéticos se van a dividir en forma de bandas. Vamos a tener una banda de valencia y vamos a tener una banda de conducción en la parte superior. ¿Qué es lo que sucede? Con un material conductor, con un material semiconductor y con un material aislante, que es una clasificación muy general de los materiales, podemos observar que, bueno, pues para un material conductor como tal no existe una separación entre estas bandas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que este material conductor tiene la capacidad de tener una transferencia electrónica, es decir, una transferencia de electrones libre, totalmente libre. Por eso es que este tipo de materiales conductores pues tienden a conducir muy bien la electricidad. Pero ¿qué es lo que pasa con un material semiconductor? Bueno, pues ya existe como tal un espacio entre la banda de valencia y la banda de conducción. Este espacio hace como tal que los electrones tengan que realizar un salto. Estos saltos se conocen como saltos para electrón hueco para electrón, perdón, y precisamente son los responsables de que se libere cierta energía, y esta cierta energía va a ser aprovechada para distintos procesos que ahorita les voy a explicar. Finalmente tenemos la parte de los materiales aislantes. Un material aislante es la separación que existe entre las bandas es demasiado grande. Se dice como tal que una separación que va más allá de los 4 electronvolts, es decir, de la energía que requiere el electrón para poder realizar el salto, se dice que este tipo de materiales ya no van a conducir la electricidad. ¿Por qué? Porque como tal, generar este tipo de energía a una escala pues pequeñita es muy complicado, y como tal no todas las longitudes de onda, bueno, pues lo pueden realizar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Comenzamos a hablar precisamente de materiales semiconductores. Entonces, hay dos procesos dentro de los materiales semiconductores, hay dos tipos de materiales precisamente, y uno los conocemos como un material semiconductor de transferencia electrónica directa y un material semiconductor de transferencia electrónica indirecta. ¿Qué es lo que sucede? En esta parte, en la parte inferior, en la parte rojita, nosotros podemos determinar la banda de valencia, y en la parte superior la banda de conducción. Cuando nosotros determinamos este tipo de gráficas que se conocen como estructuras electrónicas de bandas, nosotros podemos discernir que si el punto máximo de la banda de valencia coincide exactamente en el mismo punto mínimo de la banda de conducción, es una transferencia electrónica de manera directa. Cuando se realiza una transferencia electrónica de manera directa, como tal, únicamente requerimos que nuestro material semiconductor, bueno, pues únicamente sea irradiado con una cierta longitud de onda dentro del espectro visible, para poder realizar el salto de los electrones, es decir, para que se pueda llevar a cabo la transferencia electrónica.
Este tipo de materiales semiconductores tiene aplicaciones muchísimo en la parte de fotocatálisis, que es precisamente lo que les voy a comentar a continuación. ¿Por qué? Porque como tal únicamente requerimos de energía solar, únicamente de luz para poder realizar el proceso. Cuando tenemos una transferencia electrónica indirecta, como tal, nos referimos a que el punto máximo de la banda de valencia no está en la misma posición que el punto mínimo de la banda de conducción, se le conoce una transición electrónica indirecta. Y precisamente se refiere a que vamos a tener que ser asistidos por fonones. Cuando hablamos por fonones, nos estamos refiriendo precisamente a calor. Es decir, que aparte de que este material semiconductor necesite luz para poder realizar el salto, bueno, pues también va a necesitar de otro tipo de energía como lo es el calor para poder realizar el salto y realizar la transferencia electrónica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este tipo de materiales tiene muchísimas aplicaciones en lo que es la parte de células fotovoltaicas o celdas fotovoltaicas o paneles solares. ¿Por qué? Porque como tal los paneles solares aprovechan tanto la luz del sol, pero también aprovechan el calor. De hecho, si ustedes hacen una investigación van a poder determinar que precisamente este tipo de celdas solares, necesitan ese tipo de energía, de calor precisamente y de luz para poder realizar su proceso de transformación a una energía eléctrica. Entonces, bueno, pues en ambos casos es bueno, sin embargo, pues es bueno saberlos diferenciar precisamente porque la aplicación va a ser muy distinta. Entonces, dentro de estos procesos de oxidación avanzada, entramos en la parte de lleno de lo que es la fotocatálisis. Entonces, la fotocatálisis prácticamente son reacciones óxido-reducción o redox, que ustedes conocen muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues dentro de este tipo de reacciones sabemos que aquella sustancia que va a ganar los electrones, pues se reduce y se conoce como un agente oxidante. Aquella sustancia que pierde como tal los electrones se oxida y se conoce como un agente reductor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en esta parte se presentan como tal muchísimas especies oxidantes. Estas especies oxidantes, bueno, pues van a tener un potencial estándar, un potencial electrodo, un potencial de reducción o potencial de oxidación de la reacción. Muchísimas veces cambia el nombre dependiendo cuál sea el autor. Pero bueno, la idea es que este tipo de sustancias, bueno, pues va a tener un valor diferente. En esta parte se visualiza que va desde mayor a menor. Visualizamos como tal cuál es la reacción redox que se lleva a cabo una vez que ya se implementa el proceso. Y en la parte izquierda mencionamos algunas de lo que son ventajas o desventajas de realizar ese tipo de procesos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos a lo mejor descontaminar agua, y dijéramos, por el simple hecho de irnos por esa tablita, a lo mejor podríamos decir, ¿sabes qué? Vamos a utilizar un flúor para descontaminar una cantidad de agua. Pero como tal se tienen que tomar otros factores, y es que el flúor, una vez que entra en contacto con el agua, pues entra en un estado de suspensión. Cuando entra en un estado de suspensión como tal, es muy difícil de retirar. ¿Y qué es lo que sucede? Que bueno, pues el nivel de toxicidad del agua aumenta precisamente porque el flúor tiende a tener ese grado de toxicidad muy elevado. Entonces el flúor estaría descartado. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues podremos utilizar a lo mejor radicales hidroxilo, precisamente porque es el que continúa dependiendo del potencial de oxidación. Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que realizar procesos con radicales hidroxilo pues no es tan simple llevarlo a cabo con tecnologías actuales. Entonces necesitamos implementar un poco de tecnologías innovadoras, y es precisamente ahí en donde entra la parte de nanotecnología. Pero bueno, ahorita les comento esa parte. También se puede utilizar ozono, peróxido de hidrógeno. De hecho, estos, tanto el ozono como el peróxido, se utilizan muchísimo en las plantas de tratamiento de agua residual, porque como tal es únicamente lo que hacen es inyectar por abajo de los reactores, en la parte inferior, se inyectan cantidades grandes de ozono o cantidades grandes de peróxido de hidrógeno al agua contaminada y comienza a hacer su proceso. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que se consume un tanto de energía eléctrica, precisamente en lo que son las bombas de aireación. Entonces resulta eficiente, pero a la vez tampoco no tan prometedor a largo plazo por ese tipo de gastos energéticos que se realizan.
Podríamos utilizar algunas otras especies, puede ser permanganato, ácido hipobromoso, hipocloroso, pero ¿qué es lo que sucede? Que este tipo de sustancias pues introducen nuevos contaminantes y requieren pues muchísimo tiempo para llevar a cabo la degradación. Entonces, cuando hacemos una escala industrial, un proceso a escala industrial, precisamente requerimos que el tiempo de degradación pues sea no prolongado, básicamente. Entonces, podríamos utilizar a lo mejor cloro o oxígeno también, pero este tipo de sustancias, bueno, pues cuando tienen contacto directo con el agua contaminada tiene distintos contaminantes en grandes cantidades, sobre todo la parte industrial. Entonces, cuando tienen contacto estas sustancias con esos contaminantes, pues se provoca la formación de compuestos que se conocen como compuestos organoclorados. Dentro de esos compuestos pueden entrar a lo mejor algunos halometanos. Algunos tipos de halometanos tienen algunas características cancerígenas que pues entonces lo que están haciendo es que están agravando más como tal el agua, lo están dejando muchísimo peor como tal de como estaba al inicio. Entonces, hasta el momento yo en este caso podría descartar este tipo de procesos e irme directamente por los radicales hidroxilo. ¿Qué es lo que sucede en la parte de fotocatálisis? Bueno, pues nosotros vamos a tener agua contaminada. Esta agua contaminada como tal cuando tiene contacto directo con un material semiconductor. Ese material semiconductor se va a exponer directamente a una fuente de radiación visible, es decir, a luz solar. Cuando tiene la exposición a esa luz solar y está en contacto directo con el agua contaminada, lo que hace es un proceso que se conoce como fotocatálisis. Este proceso de fotocatálisis lo que nos va a dar como resultado es que esta agua esté totalmente limpia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué los vamos a utilizar? Bueno, pues se utilizan como tal, entran en un pretratamiento biológico dentro de un proceso, una planta de tratamiento, o también se pueden utilizar como procesos finales para que se alcance como tal una mejor calidad del agua en la parte final. Como tal, bueno, pues la capacidad se incrementa, la eficiencia y la rapidez en los procesos que existen actualmente, y los costos son muy remunerados precisamente porque disminuyen como tal. Entonces, hasta aquí estas son algunas de las ventajas que se realizan en utilizar este tipo de procesos fotocatalíticos, precisamente por este tipo de características. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros implementamos un proceso a una escala macrométrica? Pues tenemos que tomar en consideración estos aspectos, tanto la capacidad, la eficiencia, la rapidez y los costos, porque muchas veces como tal se puede desarrollar a lo mejor en laboratorio, puede funcionar el proceso, pero como tal cuando ya se lleva a una escala industrial, pues si no tiene estas condiciones, estas características, pues se puede desechar porque a lo mejor no es lo suficientemente rápido o el costo es un tanto elevado en comparación con otros procesos. Entonces como tal se considera que a lo mejor la innovación pues ya no es eficiente precisamente porque no cumpliría con estas características. Entonces en este caso como tal sí las cumple y es por eso que se podría utilizar. Se puede definir de acuerdo a la UPAC como tal cuál va a ser el proceso de fotocatálisis y de acuerdo a lo que la UPAC se puede determinar que la fotocatálisis se considera como el cambio en la velocidad de una reacción química, que bueno, pues esta reacción química va a tener una acción directa por la radiación ultravioleta o la radiación solar, visible o infrarroja en presencia de una sustancia que nosotros vamos a conocer como un material fotocatalizador. Este material fotocatalizador, bueno, pues lo que va a hacer es que va a absorber la luz y va a participar directamente en la transformación química de los contaminantes que nosotros vamos a tener presentes en dicha reacción. Entonces, como tal, este fotocatalizador, bueno, pues va a ser capaz de producir, previa absorción de lo que va a ser la luz, bueno, pues va a producir ciertas transformaciones químicas durante la reacción. De esta manera lo que vamos a obtener es que nosotros vamos a poder a lo mejor obtener intermediarios y vamos a poder obtener a lo mejor un ciclo como tal de interacciones químicas que se van a llevar a cabo dentro de este tipo de aguas contaminadas, pero la idea como tal es que se obtenga agua limpia. Algunos de los factores que afectan el tipo de proceso de fotocatálisis. Número uno, bueno, tenemos la masa del fotocatalizador. Esto es directamente proporcional al agua que nosotros vamos a estar descontaminando. Eso va a depender también de cuál va a ser la naturaleza como tal de nuestro material fotocatalizador, precisamente porque hay un tema que se conoce como naturaleza y concentración del contaminante, en donde, bueno, esto ahorita se los voy a explicar.
Como tal, también tenemos que tomar otro aspecto que se conoce como la longitud de onda, es decir, de todo el espectro electromagnético necesitamos utilizar una longitud de onda que esté específicamente en el rango de la luz visible, es decir, más o menos desde los 350 a los 700 nanómetros, porque como tal es donde se encuentran las radiaciones de la luz solar. El pH es muy importante. Si nosotros vamos a utilizar un radical hidroxilo, el pH se considera que, bueno, pues tendría que estar en un estado alcalino, precisamente. El agente oxidante como tal, ¿cuál va a ser el agente que de todas las especies de la tablita anterior, cuál va a ser el que vamos a utilizar? Y bueno, pues nosotros en este caso vamos a utilizar un radical que se conoce como hidroxilo. Las temperaturas es muy recomendado que se lleven a cabo los procesos entre una temperatura de 20 grados centígrados a 80 grados centígrados, es lo idóneo. Como tal, no tendríamos que implementar a lo mejor procesos térmicos a nivel industrial, y eso nos ahorraría también algunos gastos. La naturaleza y concentración del contaminante, bueno, pues les mencionaba cuál va a ser la naturaleza del contaminante. Puede ser de naturaleza a lo mejor que venga desde de una industria, como tal una industria farmacéutica con cierto grado de contaminación, pero a lo mejor y es un agua que ustedes requieren tratar que viene directamente de un núcleo poblacional, entonces los contaminantes son un tanto menores en comparación con la parte industrial. Entonces la concentración en las distintas aguas, pues bueno, va a depender, y es ahí donde surgen distintas clasificaciones del agua contaminada. El rendimiento cuántico precisamente habla de cuál va a ser el tiempo en el que estos radicales hidroxilo van a estar presentes y van a estar interactuando directamente con nuestros contaminantes orgánicos que están presentes en el agua. Nosotros vamos a poder obtener este tipo de ecuaciones, de reacción de ecuaciones químicas, en donde vamos a tener nuestros contaminantes. En algunos casos se inyecta oxígeno, en algunos otros no. Esto va a tener un contacto directo con un material semiconductor que va a ser irradiado y va a ser expuesto a una radiación visible, es decir, a la luz. Y esa luz tiene que tener una característica muy importante, y es que la longitud de onda con la cual estemos irradiando nuestro material semiconductor, bueno, pues tiene que tener un ancho o tiene que tener una longitud de onda que sea igual o mayor al ancho de banda prohibida, es decir, a la separación de nuestro material semiconductor entre las bandas que este tiene. ¿Y qué es lo que obtenemos al finalizar el proceso? Bueno, pues tenemos moléculas de agua y moléculas de dióxido de carbono. Aquí el dióxido de carbono se presenta en una menor proporción que es el agua, entonces esto es algo muy viable también. ¿Qué es lo que sucede? En esta parte tenemos una molécula de dióxido de titanio. El dióxido de titanio, y como se puede visualizar en esta parte, es uno de los materiales semiconductores más utilizados en procesos fotocatalíticos. Aquí tenemos distintos, tenemos desde óxido de zinc hasta el dióxido de titanio. Sin embargo, el dióxido de titanio como tal es uno de los materiales que mayormente se utilizan en los procesos de fotocatálisis, precisamente por las características que tiene, y es que tiene una muy buena absorción de lo que es la luz. Entonces las interacciones moleculares se llevan de manera más eficiente. En esta parte podemos visualizar como tal cuáles son las reacciones que se llevan a cabo. Tenemos principalmente una fotoexcitación, en donde, bueno, pues estas moléculas de dióxido de titanio, estas partículas, perdón, van a ser irradiadas, van a ser excitadas directamente con una luz visible, como tal, posteriormente se lleva a cabo la absorción iónica del oxígeno, a lo mejor, y como les comentaba, en algunos casos se inyecta oxígeno, en algunos otros no. Posteriormente, estas partículas, como están en contacto directo con el agua contaminada, entonces se conoce como un proceso de ionización. Cuando se lleva a cabo el proceso de ionización, se comienzan a producir radicales hidroxilo. Estos radicales hidroxilo precisamente van a ser los encargados de descontaminar el agua residual. Posteriormente se lleva un proceso que se llama como protonación de superóxidos, en donde vamos a obtener un radical. Este radical también es muy altamente efectivo en este tipo de procesos de descontaminación, y en algunos casos nos ayuda. No siempre se presenta, pero bueno, en algunos casos se llega a presentar y también nos ayuda muchísimo. Los procesos de síntesis, cuando hablamos en una escala nanotecnológica, necesitamos forzosamente hablar de síntesis, precisamente a nivel laboratorio principalmente, y uno de ellos es un método de síntesis que se conoce como sol-gel. El proceso de sol-gel trata de que nosotros vamos a tener precursores, materiales precursores. A lo mejor, y si quieren utilizar dióxido de titanio, pues podrían utilizar como sustancia precursora a lo mejor terbotóxido de titanio. Entonces, a partir de ese material precursor, vamos a nosotros a realizar
una solución. Esta solución como tal se conoce como sol, así literalmente sol. Entonces esa solución como tal va a ser una mezcla de una sustancia líquida, pero dentro de esa sustancia líquida vamos a tener pequeñas partículas. Estas partículas van a estar en una suspensión coloidal. Cuando estamos en este proceso, lo que hacemos es que se sumergen sustratos. Estos sustratos son usualmente de acero inoxidable y como tal obtenemos una película delgada, películas de aerogeles, que bueno, pues aplicando tratamientos de calentamiento o procesos térmicos como son sinterizados, obtenemos películas densas de nuestro material fotocatalizador. Los procesos de deposición se pueden llevar a cabo mediante muchísimos métodos. Nosotros hemos utilizado tanto deep coating, como spin coating. El deep coating trata de que vamos a tener en nuestro sustrato, se va a sumergir en la solución, se va a extraer a una velocidad de tiempo controlados, de tal manera que quede sobre la superficie una película, es decir, va a quedar recubierto ese sustrato. Se mete a un tratamiento de sinterizado y como tal obtenemos una película delgada. Esa película delgada, bueno, pues va a ser de nuestro material semiconductor y va a ser la encargada de llevar a cabo el proceso de fotocatálisis. Como tal, aquí se tiene que mencionar que la parte que se conoce como materia orgánica, toda la materia orgánica que está presente en el agua residual va a tener un proceso de oxidación, es decir, se va a oxidar. En esta parte podemos visualizar un pequeño videíto como tal. Para que no se manchen las manos. Ok, este como tal es un prototipo de un reactor que se realizó. Al interior ustedes pueden visualizar que tiene discos. Estos discos son los que les mencionaba anteriormente, que son de acero inoxidable y que como tal ya están recubiertos con una película fotocatalizadora de dióxido de titanio. Entonces, cuando tiene contacto directo con el agua, nosotros sacamos muestras, que son precisamente estas. Sacamos una muestra cada hora, desde la hora 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, hasta la hora 6. Cuando tomamos una muestra en la hora prácticamente 0, nosotros podemos visualizar cuál es el grado de contaminación que tiene esta agua. En este caso utilizamos únicamente un colorante control que se conoce como sol de metileno, precisamente porque tiene una morfología muy parecida a lo que son algunos de los contaminantes de la industria textil y farmacéutica. También lo hemos hecho con fenol y también lo hemos hecho directamente en una estación de depuración de aguas residuales, como tal, ya con muestras de agua que proviene de una estación de depuración. Y bueno, pues los resultados se pueden visualizar cómo es que se va descontaminando de manera prolongada el agua hasta tener una transparencia total. Como tal, bueno, pues se realizan barridos en un equipo que se conoce como espectrofotómetro. Este espectrofotómetro lo que hace es un barrido desde una longitud de onda que va de 200 a 700 nanómetros más o menos, y lo que hace es que nosotros metemos el material contaminador, el contaminante mejor dicho, este contaminante se le hace un barrido en esta longitud de onda y como tal se pueden apreciar los picos máximos de absorción. Estos picos máximos de absorción comienzan a ser reducidos, comienzan a reducir conforme avanza el proceso fotocatalítico. Es por eso que necesitamos saber precisamente en qué longitud de onda como tal están esos picos. Nosotros a partir de eso podemos obtener curvas de calibración, ya sea para azul de metileno o para fenol. Y bueno, finalmente llegamos a este tipo de gráficas en donde ya podemos visualizar cómo es la degradación que se lleva a cabo en este tipo de procesos, en donde, bueno, pues hacemos de manera porcentual y obtenemos unas degradaciones aproximadamente del 98% de degradación en el caso de fenol. En el caso de azul de metileno obtuvimos alrededor del 97.97. Entonces, eso como tal ya avala muchísimo los procesos de fotocatálisis precisamente por reducir ese tipo de contaminantes. Cuando hablamos de materia inorgánica, hablamos muchísimo con la parte de lo que son metales pesados. Estos metales pesados se encuentran de manera iónica dentro del agua residual y como tal pues se encuentran de manera suspendida. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, cuando nosotros tenemos un metal y este material se reduce,
como tal, a lo mejor y pueden tener hierro. Ese hierro va a tener una valencia positiva. Cuando se comienza a reducir, bueno, pues su valencia comienza a reducir hasta un estado cero. Cuando está en un estado cero, cero valencia, se vuelve sólido. Entonces, ese material sólido como tal va a precipitar y nosotros lo vamos a poder retirar mediante procesos de imantación o magnetización, como puede visualizarse aquí. Ustedes pueden visualizar cómo en el transcurso del proceso de fotocatálisis estos materiales comienzan a precipitar, llegan al fondo y comienzan a ser atraídos por un imán, precisamente porque son metales. Entonces, eso también está muy interesante. Y bueno, finalmente tenemos otra actividad que es una actividad antibacteriana o antimicrobiana también, precisamente. ¿Qué es lo que sucede? Que el estrés oxidativo que se genera al interior de estos procesos es alto estrés oxidativo, lo que ocasiona un proceso que se conoce como lisis celular. La lisis celular básicamente es el rompimiento de la membrana citoplasmática de las bacterias. Como tal, se mueren, se rompe esa membrana y todos sus organelos que tenían al interior, pues terminan saliéndose. Entonces eso ocasiona como tal la muerte de las bacterias. Como tal, también realizamos procesos de determinación de carbono activado, precisamente de carbono activado, de carbono total, precisamente para determinar como tal cuál es la cantidad de materia orgánica que se está llevando a cabo. Es decir, nosotros podemos visualizar aquí que tiene una cantidad de contaminación orgánica muy elevada. Conforme va pasando el tiempo, vamos reduciendo esa cantidad de contaminación hasta hacer que el agua comienza a verse transparente. Como tal, ese material se tiene que caracterizar. Hay distintas técnicas de caracterización, desde una difracción de rayos X, espectroscopía infrarroja, UV-Vis, una microscopía de fuerza atómica, una microscopía electrónica de barrido, o una espectroscopía de rayos X por una dispersión de energía que se conoce como EDS. Estas, bueno, van a la par, pero pues este tipo de técnicas de caracterización son muy importantes precisamente para determinar cómo el material fotocatalizador pues es estudiado. Y bueno, finalmente aquí tenemos como tal algunas de las aplicaciones. Estas son aplicaciones como tal en un hospital que está precisamente en México, en la Ciudad de México, y que es el Hospital Manuel Guía González, que es un proyecto como tal, es un proyecto que tiene no muchos años que se llevó a cabo y que bueno, pues es realizada por una empresa como tal de Berlín, en donde bueno, pues realizaron este hospital, y ese hospital tiene distintos, tanto cemento fotocatalizador y también un recubrimiento fotocatalizador. Como tal, estas son algunas muestras. Estas muestras están totalmente blancas, precisamente porque son de dióxido de titanio. Es una característica como tal del dióxido de titanio que es muy blanco. Y como tal, este es el resultado. Entonces, este es uno de los proyectos como tal a macroescala que se lleva a cabo, y que precisamente pues lo que hace este hospital es que tiene un contacto directo con la luz solar, y ese contacto directo con la luz solar y un contacto directo con partículas que están en el ambiente, es decir, en el aire, pues lleva al mismo proceso que se realiza en el agua. Es decir, se realiza la fotocatálisis, todos los contaminantes que están en el aire, que son principalmente nitratos o nitritos, bueno, pues se reducen, se oxidan, y se transforman en algún otro tipo de sustancias que son menos nocivas, de tal manera que cuando caen al suelo ya no contaminan. Entonces, estas son algunas como tales de las aplicaciones que se llevan a cabo dentro de este tipo de procesos. Estos, bueno, pues son algunos de mis datos. Se puede encontrar como tal algún tipo de duda, tanto en Facebook como en Instagram, y los correos el correo electrónico, en donde se podrían contactar directamente para poder a lo mejor ir a dar una asesoría, algún curso. De hecho, tenemos un equipo que se llama Pioneros de lo Nano, en donde precisamente pues damos cursos, asesorías, vinculaciones, investigaciones y divulgaciones con distintos centros de investigación e investigadores, precisamente para llevar a cabo colaboraciones científicas que sean relacionadas con ese tipo de tecnologías. Muchas gracias, Brian. Todo esto muy interesante. Bueno, quisiera pasar a algunas preguntas por parte de nuestra sociedad, y claro que nuestro público va a tener muchas más preguntas que te las haremos llegar también. Tal vez hagamos una parte más en la que nos puedas saldar algunas dudas de tu presentación. Estaba muy interesante. Bueno, prosigamos a las preguntas de la entrevista.
Primeramente, ¿cuándo y cómo fue que te motivaste a empezar esta investigación? Ok, como tal, nosotros como investigadores, ustedes a lo mejor y como estudiantes o profesionistas, siempre prácticamente somos científicos, y como científicos nosotros vamos a poder observar nuestro entorno y en ese entorno vamos a poder visualizar algunos tipos de problemáticas. Entonces, cuando ustedes encuentren una problemática, precisamente se va a volver una motivación. ¿Por qué? Porque ustedes van a definir muchísimas soluciones para poder solucionar esa problemática, y al final del día ese va a ser el motivo como tal que se va a formar y que se va a ir realizando a partir de su investigación. Ustedes van a querer solucionar ese tipo de problema, van a hacer obviamente la investigación en el momento precisamente en el que ustedes decidan hacer ese tipo de observaciones. En mi caso como tal, pues yo observé como tal en algún momento en el que pues había demasiada agua contaminada precisamente por donde yo me ubico. Pues hay algunos cuerpos hídricos que tenían una fauna, recursos naturales a su alrededor que estaban pues muy bien implementados o muy bien ubicados. ¿Qué fue lo que sucedió? Que bueno, pues en el transcurso de los años este tipo de recursos se fue contaminando precisamente porque algunas industrias, algunas empresas o la misma gente, desafortunadamente en algunas ocasiones la misma gente comienza a contaminar este tipo de recursos hídricos. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues que la fauna, la flora y la fauna comienza a ir hacia abajo, comienza prácticamente a desaparecer. Entonces, esos son algunos de los motivos principalmente que se generan para realizar las investigaciones que nosotros realizamos tanto como estudiantes como profesionistas dentro del área científica. Muchas gracias. Y respecto a cuando empezaste tu investigación, este proyecto, ¿cuáles fueron esas dificultades que afrontaste tanto al inicio como en el transcurso de la realización? Ok, pues mire, yo les comento rápidamente. Todo proyecto siempre va a tener dificultades, es decir, a lo mejor hay dificultades que puedan ser un tanto pequeñas, que se puedan solucionar rápidamente, dificultades que a lo mejor y tengan que ser llevadas a cabo, implementadas de manera un tanto más específica, o una dificultad un tanto grande que digan, no, pues es que sabes que de plano el proceso no se puede realizar. Entonces, como tal, en esa parte yo sí les podría decir que a lo mejor y si llegan a realizar algún tipo de investigación precisamente que se lleve a cabo, no se enamoren como tal del problema, no se enamoren, perdón, de la solución, sino se enamoren como tal del problema, precisamente porque las soluciones, hay múltiples soluciones que se pueden aplicar bajo el mismo problema. Entonces, precisamente eso es lo que va a hacer que su idea pues sea lo suficientemente innovadora, sustentable y pues viable para que ustedes puedan reducir esas cantidades de dificultades. Y a lo mejor, y si ustedes realizan una investigación y tienen una dificultad a lo mejor un tanto extrema de que el proceso, si lo quieren escalar, pues a lo mejor y no se puede realizar, entonces puedan modificar a lo mejor el proceso o la síntesis, o puedan modificar ciertas variables que hagan que las dificultades desaparezcan. Como tal, de manera personal, algunas dificultades que se me llegaron a presentar en su momento era precisamente qué material semiconductor puede ser utilizado, qué precursores vamos a utilizar, si se quiere escalar a un nivel industrial, bueno, pues precisamente qué procesos vamos a utilizar. Son múltiples variables que se llevan a cabo que pues presentan ciertas dificultades, pero bueno, con el paso del tiempo, con un poco de experiencia, pues este tipo de dificultades se van reduciendo. Muy interesante. La siguiente pregunta es, ¿cómo es que los estudiantes en tu país obtienen el acceso a los centros de investigación? Más que todo hablamos en las universidades. Ok, en México existen muchísimos centros de investigación y universidades, precisamente en la parte pues, educacional. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va a depender de la universidad, de cómo va a implementar estas estrategias para que sus alumnos tengan acceso a estos centros de investigación. ¿Por qué? Porque a lo mejor y no todas las universidades cuentan con una tecnología muy avanzada
que otra. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, una universidad cuenta con una tecnología muy innovadora y muy avanzada, pero a lo mejor y otra no la cuenta porque a lo mejor la universidad se acaba de fundar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que las autoridades como tal de dichas universidades realizan vinculaciones con centros de investigación que ya tienen años de experiencia trabajando en ramas de lo que a ellos se dedican. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, pues si tienen a lo mejor algunas muestras o si tienen algún tipo de estudio en especial, pues hacen ese tipo de vinculaciones, de colaboraciones para que los alumnos se puedan trasladar a lo mejor de una universidad a un centro de investigación que a lo mejor está como a 3 horas de distancia, 2 horas de distancia, o si está en otro estado, bueno, pues se puedan mandar las muestras como tal. Y ya no sea necesario como tal trasladarse allá, sino únicamente se envían las muestras, se analizan, se regresan los resultados y de esta manera se genera como tal la vinculación en dichas instituciones. Entonces, esas son algunas de las estrategias que se implementan como tal en México, precisamente porque no todas las universidades tienen esa facilidad de viabilidad tecnológica como lo tuvieran a lo mejor y otras que están mucho mayor desarrolladas. Y Brian, bueno, este programa es más que todo para motivar a los estudiantes a hacer investigación. Entonces, ¿cómo tú motivarías a los estudiantes? ¿Qué actividad realizarías? No sé, cuéntame. Ok, lo primero que yo les puedo comentar de manera pues un tanto rápida es que jamás abandonen ninguno de sus sueños. Es decir, como estudiantes, hay muchísimos sueños que se llegan a generar durante el proceso, pues básicamente de que estamos estudiando. La idea como tal es que no abandonen esos sueños. Es decir, si tienen un objetivo, sigan por él, sigan adelante, sigan luchando. Las oportunidades se van a ir presentando poco a poco, a lo mejor, y hay ocasiones en que como estudiantes decimos que pues estamos en la nada, a lo mejor y no hay muchísimas oportunidades, pero eso se va presentando poco a poco. Mientras estemos en una etapa de estudiantes, lo mejor es dedicarnos precisamente a esa etapa de estudiantes y cuando ya nos toque como tal salir al campo laboral, entonces ahí sí darle con toda la parte del campo laboral. Como tal, dentro de los datos que caracterizan la parte de mi presentación, pues es que como tal tenemos un equipo principalmente que se llama Pioneros de lo Nano, en donde lo que hacemos nosotros es dar a difundir precisamente tanto investigaciones que nosotros realizamos o que otros centros de investigaciones están realizando y que los difundimos directamente con una sociedad de manera general. ¿Qué es lo que sucede? Que estamos tratando de que nuevas generaciones, de que los jóvenes se acerquen precisamente a este tipo de temas, a este tipo de temas relacionados a lo que es ciencia, tecnología y precisamente nanotecnología, que es una rama que tampoco en México tiene muchísimos años que comenzó a aparecer. Entonces lo que tratamos es precisamente de acercar a la sociedad a partir de asesorías, vinculaciones, investigaciones o difusiones que nosotros mismos realizamos. Entonces esa es una de las iniciativas. Aparte, tengo otros equipos, realizamos distintas otras actividades precisamente, pero son muy similares las ideas. Entonces, lo que tratamos de hacer es acercar precisamente este tipo de temas a una sociedad en general que posiblemente a lo mejor no puede tener muchísimo conocimiento pero que lo puede tener y que a lo mejor y si lo puede tener, podría acercarse con más facilidad a la parte científica, porque muchas veces, desafortunadamente, tenemos como que la idea de que la parte científica a lo mejor puede ser tediosa, puede ser aburrida, cuestiones de ese tipo. Entonces, ¿cuál es la idea? Es hacerlo divertido, es hacerlo atractivo para las personas, para las nuevas generaciones y de esta manera darles un pequeño empujoncito para que ellos se interesen de manera independiente y puedan acercarse a este tipo de temas. Muchas gracias por tu tiempo, Brian. Estuvo súper interesante. Si hay alguna duda, nosotros te lo haremos llegar por parte del público. Y bueno, con esto terminaría nuestra entrevista. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. De verdad, es todo un honor poder estar con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias.